残酷な天使のように少年よ神話になれ。 Buenas, buenas, bienvenido a anime.wat, su podcast de anime del 2020 que surgió en esta cuarentena como muchos podcasts amigos que surgieron en esta situación. Ya haciendo el recuento del 2020 con Simón. ¿Cómo estamos, Simón? Muy bien, saludos a todos nuestros escuchas. Aquí estamos, y como un buen recuento del 2020 como ese que está surgiendo en Spotify, vamos a hacer un reboot de un capítulo. Vamos a volver a hacer el capítulo de Evangelion para que nuestros nuevos escuchas vean una versión renovada, ya que también renovamos el equipo, renovamos todo. Sí. Nuestros escuchas más acérrimos saben que yo en ese momento no me encontraba en el podcast, así que ahora van a poder disfrutar de mis opiniones. Sí, pues, y fue bien polémico ese podcast, debo confesar. ¿A qué te refieres? Hubo harta controversia entre los escuchas con el podcast, así que ahora vamos a hacerlo con más cariño. Sí había cariño, pero me estaban bajando el perfil a una obra maestra como es Evangelion. Sí, bueno, también eso es bien polémico entre los acérrimos del anime, porque yo me he fijado mucho en podcast amigos que tienen reticencia a hacer capítulos de Evangelion porque parece que no les gusta tanto lo mainstream que se ha vuelto. Es que, claro, yo creo que es la gran figura después de Dragon Ball del anime. Dragon Ball es la figura de esos monitos chinos que todos conocen, y Evangelion ya eso es como los monitos chinos de breakdance. Como que Sí. ahí con eso se cubre toda la gama de monitos chinos para la gente que no sabe. Eso quizás, esa impresión de la popularidad quizás sea más en Chile, porque como se emitieron las dos en televisión abierta, como que el boom después del anime, después de Dragon Ball, estaba más diluido en otras series hasta que llegó para los mismos consumidores, llegó Evangelion ya como en horario prime acá en Chile en el año 2000, y fue como el gran boom. Sí, pero creo que Gainax igual ha tirado varios como merchandising que es bastante reconocible igual para la gente, aunque no haya visto la serie o que no sepa de qué se trata. Sí, tiene mucho merchandising porque es la serie insignia de Gainax, pues su gran éxito. Sí, incluso después de Gundam, el EVA yo creo que es como el mecha o biomecha más reconocible. Sí, o sea, obviando Macross, así de partida. Porque Macross y Gundam son como muy relevantes, y Evangelion vino como a reformular el anime de mechas, a llevarlo a un punto de vista mucho más psicológico que solamente lo bélico. Claro, si bien en Gundam, que es la serie que más conozco, entre comillas, de mechas, Macross no me ubico mucho, trabaja temas profundos, lo habla más bien como de la política y como temas de sociedad, como casi culturales, un poco más grandes. Pero Evangelion nos muestra y nos refleja a nosotros mismos en cuanto a facetas emocionales. Sí. Y que obviamente al tener a estos adolescentes protagonistas, para un adolescente es mucho más fácil identificarse. Sí, o sea, nos pasamos del peso de la guerra, de las batallas, ya haya un entendimiento de lo psicológico y emocional detrás de los personajes. Sí, claro, si bien todo esto en muchas series pueden mostrar como rasgos psicológicos, cicatrices psicológicas, en Evangelion vemos a personajes que ya venían con una carga previa, sí, antes de todos los eventos que podemos ver en las imágenes. Vienen con una carga previa. Y el gran ícono de todo esto es Shinji, sí, que es el que desde el inicio de la serie es, bueno, además de ser el protagonista, el eje emocional más pesado en términos argumentales, porque el tipo te demuestra unas conductas y unos pensamientos súper depresivos.
Sí, pues, y que está que en son constante como bien inestabilidad. oscuros ante la relación con otras personas y que se ve incluso en la serie, con sus compañeros de trabajo o de equipo, con Sí. los otros pilotos de EVA. Sí, conjunto con, yo creo que la dupla de los temas psicológicos con Asuka, que también viene con una personalidad bien avasalladora, bien fuerte, que tenía por detrás todo un tema por el asunto de destacar, porque su madre no la reconocía como nada, ¿cachai? Claro, ahí vemos el paralelismo que hay en estos dos protagonistas porque Shinji también busca reconocimiento, pero ahí vemos la magia que tiene este ser humano, que somos todos nosotros, que podemos pasar por contextos muy similares, pero nuestro temperamento, nuestro algo biológico, eh, nos hace enfrentar de distintas formas. Sí, Shinji pues, más bien pasivo, algunos lo podrían asociar como a pensamientos más eh, como sobre castigadores, a él mismo, sí. de siempre él ser el culpable de todo, y Asuka con un carácter y un temperamento mucho más fuerte, más dinámico, que necesita imponerse ante el que tenga al frente para poder sentirse bien con ella misma. Sí, porque lo que pasaba con el tema de Azúcar era que tenía que ser la mejor para que su madre la aprobara, pero su madre se había vuelto loquilla y ya no la iba a pescar nunca. Claro, pero es que ahí volvemos también porque Asuka, si bien están en estos pocos de reconocimiento, con ese valor súper psicoanalítico del padre y la madre, en el fondo lo que buscan es una aceptación propia, Sí, que, que la externalizan con objetos externos. antes de continuar Shinji, con los obviamente, personajes, me gustaría dar un par de datos que pueden ser un poco sabrosos para nuestros escuchas. los Eh, oyentes, este anime estuvo dirigido por Hideki Anno, estuvo escrito por Hideki Anno y dibujado por Yuki Sadamoto. Y Hideki Anno tiene muchas particularidades porque, como hablábamos recién de los mechas, su primer trabajo fue trabajar en The Super Dimension Fortress Macross, o más conocida como Macross. habrá aceptado ahí las primeras bases seguramente para Evangelion. Sí, el nombre que dije, el nombre largo, pero la que todos conocen como Macross, Sí. eh, trabajó en el 82 y el 83 y el 84. No sé si tuviste la película Náusica del Valle del Viento. No la he visto completa. Está ahí en mi listado de pendientes. Hay un De monstruo hecho, que como que se derrite y se le ve como los huesos. sí, y Y incluso hay un corto que sacaron después, que es como el antes de Náusica. Es como para llevarlo a términos de Evangelion, es como el primer impacto que hubo en el mundo de Náusica antes de lo que vemos en la película de Náusica. buenísimo. No sé si lo han visto, lo vamos a buscar y lo vamos después a colocar en el Instagram el nombre de este corto que sacaron, que creo que son los mismos productores los que hicieron la última versión de Godzilla Shenji, no recuerdo Shin ese, Godzilla. la última versión, Shin Godzilla. Son como de esos mismos, esa misma gente la que Sí, trabaja en porque todo. son que Hideaki Anno. Claro. Sí, porque Y este monstruo que sale en Náusica, que como que se le ven los huesos, fue animado y diseñado por Hideaki Anno en la película de Ghibli. ya, claro, ¿no? Seguramente. Y de hecho también hay guiños con el trabajo de Evangelion, por eso lo nombro. Sí, po. Y también hay otro datazo que tiene que ver porque o sea, hay hartas imágenes que surgen, que salen en las redes como de Miyazaki con Hideki Anno y resulta que Estudio Ghibli fue bastante la escuela de Hideki Anno porque trabajó también como animador en La tumba de las luciérnagas. Es interesante. O sea, yo no, ha estado metido en varios proyectitos fuertes. Sí, pues, un proyecto súper fuerte, independiente de lo que Proyectitos, digo yo, como cosas pequeñitas nomás del anime. pequeñita, Cosas anecdóticas. la dura, Claro, grandes películas, pues. algo. Sí, sí, Y donde referentes del anime. Y en el día de Navidad de 1984 funda el estudio de animación Gainax. Que está detrás de todo esto.
que está detrás de las otras grandes Evangelion. producciones. Está detrás de Evangelion. Y que Gainax es connotado porque hizo muchas cosas como Furikuri, el capítulo anterior, Karekano, Tengen Toppa Gurren Lagann, una que a mí me gusta bastante que es Fushigi no Umi no Nadia, y bueno, su obra Me gustó, capital, Evangelion. Yeah. me gustó ese nombre de la serie que nombraste al final. Oiga, para nuestro oyente, Vladimir es tan fanático de Furikuri que anda con una polera hoy día. Sí, tengo mi polera Furikuri. No tengo figuritas así porque Sí. no hay unas bonitas aquí, no he encontrado en Chile una bonita. Pero sí, pero sí La tengo gente mis que figuras de sepa Evangelion. datos, que nos dejen ahí para ver las Sí, figuritas. sí. Bueno, y Gurren Lagann me gusta bastante también, es una muy buena serie. Pasando el rato ahí, Sí, lo porque escuché. para que Gainax es bueno, es bueno. Es Bueno, bueno. y hay... Bueno, yo creo que démosle, sigamos con el tema. Bueno, ya nos adentramos como sin querer un poco en los personajes. Que resulta que este anime, si bien un anime de mechas, que la trama es que luego del segundo del impacto, según unos anales del Mar Muerto, que predicen la llegada de ángeles. Entonces llegan estos ángeles, que no son de formas angelicales, de hecho son de diversas formas muy extrañas, y que llegan al planeta, a Japón, a la ciudad de Tokio 2, o Tokio 3, no me acuerdo. Tokio 2. Era un Tokio, pero no el original. Y tampoco es Neo Tokio, porque eso es de Akira. Y Siempre le llega, pasa algo a Tokio. sí, Tokio es la ciudad del desastre. Pero es Y que es bueno eso, porque desde el nombre ya te indican que hay un cambio, po. No es el Tokio sí, po, que conocemos actualmente. te habla ya de un Algo le marcó, futuro post-apocalíptico. claro. Entonces estos ángeles vienen al planeta a causar lo que se llamaría el tercer impacto para destruir la humanidad. Entonces hay una como entidad que se llama NERV que protege la humanidad de estos ataques de los ángeles, con los EVAs, que son nuestros robots que salen en la serie. Y estos robots son piloteados por niños de 14 años y que cada capítulo nos plantea ciertas batallas que obviamente dentro del género de los mechas es como lo lógico, pero poco a poco se nos va dando pie a una reflexión más filosófica y psicológica de los personajes, que es donde sale el mayor valor de esta serie. Sí, bueno, en términos filosóficos hay varios elementos que se introducen en la trama. Hay bastantes referencias también. De hecho, todos estos nombres de Adán, Eva, Lilith, Lanza de Longinos, todos son referentes bíblicos. Los reyes del mar muerto Sí, pues. son puras referencias cristianas o católicas, no sabría distinguirlas, respecto a estos términos religiosos pues, que tienen que ver con la creación, con Dios. Sí, Y como lo habíamos señalado antes, la profundidad de los personajes en su carácter psicológico, que es como el móvil de muchos de ellos. Tenemos viendo que en la serie vamos descubriendo que perdió a su esposa, que su esposa fue voluntaria de un experimento para desarrollar estos EVAs. Y hay muchos que discuten de cuáles son las razones que llevan a Yendo a realizar todos los planes que tiene durante la serie. Si es la ambición propia, así como del hombre que quiere poseerlo todo, si hay razones de amor, porque pierde a su esposa, a su aparentemente ser más amado, en toda esta experimentación, o simplemente es casi un ser caprichoso dentro de la serie. yo creo que tiene un poco de todo. Gendo es el líder de esta agrupación, NERV, y es el padre del protagonista, un padre ausente, y que Totalmente ausente. y que es súper exigente con Shinji, su hijo, básicamente le exige que haga el trabajo
y sin ningún tipo de acercamiento emocional hacia él, lo que para Shinji es todo un tema desestabilizador emocional. Sí, bueno, Shinji al principio de la serie lo vemos también bastante como poco anímico desde el inicio. Él señala en Sí, algún momento que él estaba ahí porque se le había pedido estar ahí, po. sí, Como que tampoco había una razón. Después como que aparentemente parecer esto, el estar ya ahí le genera una necesidad de tener contacto con su padre. sí. Y todo este sentimiento como que lo lleva en el fondo a pilotar el EVA, que es el reconocimiento de este. Y reconocimiento después de los demás porque empieza a encontrar una especie de motivo de vivir. Claro, es que asumimos que Shinji igual tuvo una vida, de hecho él menciona a un profesor, a su profesor que es como que tenía cosas del papá, entonces me hace entender de que ni siquiera estaba como en otra ciudad, sino que más bien estaba aislado, Sí, como fuera de contacto con otras personas, porque no atribuye a nadie más así como a extrañar, por último, no sé, a tu amigo que tenía ahí solo, sino que tenía una a vida nadie más, bastante como que siempre solitaria. estuvo solo. Sí, Sí, y estas nuevas dinámicas de conocer a Misato, a sus compañeros de colegio, le van generando ya otras redes. Y ahí vemos la importancia de las redes, de tener como contacto con otros núcleos que no sean tu familia o más cercanos. Empieza a generar redes que le empiezan a dar un poco de sentido, pero que no lo alejan mucho de este sentimiento de reconocimiento, sí. o sea, de búsqueda de reconocimiento de otros. Ahora que lo mencionamos, el tema de los compañeros de colegio y todo eso, que me gustaría mencionar algo. Yo creo que mientras más alto estás, más duro caes. Entonces pasa que Shinji empieza a tener relaciones amistosas y empieza a de a poco como a ser un poco feliz dentro de su depresión y a mitad de la serie ¿Eh? empieza a perderlo todo. Oh, qué triste, pero qué acertada analogía de que entre más alto estás. Claro, es que de cierta forma empieza a conseguir estos lazos de aprobación, pues de cercanía a otros, pues. Y como dices tú, los empieza a perder. Y claro, a- o sea, hace una caída más larga a todo lo que viene Sí, trayendo la pues, serie para él. porque como que yo creo que la serie va como en su vida y de repente como que van bajadas y después van bajadas y van bajadas y ahí la autoestima de Shinji va más en picada y hasta la anulación misma del ego, porque resulta que los EVA se mueven con el estado psicológico De los pilotos. de los pilotos y resulta que un dato como que yo me acuerdo del final de Evangelion que dicen que la barrera del ego de Shinji había desaparecido. Ya. Pero es que, bueno, esta serie también da como para muchas especulaciones, porque también se entiende que se necesita un piloto porque se necesita un alma. Sí, Y el po. alma es como la energía más pura y lo que somos el contenedor. Entonces, que decir eso como que no tiene egos es diluirse por esto, volver así como a esta sopa primigenia de Lily. Justamente, po, transformarse ya en lo más primigenio de la humanidad. Y ahí es cuando se transforma junto con el Eva en el inicio de la creación del... Puta, es que ya nos pegamos un salto muy bueno. Pero es muy buena la serie, yo creo. Yo creo que quizás nos avanzamos mucho, pero resulta que hay hay un tema de que se habla mucho del plan de complementación humana en la serie, que es lograr un escalón más allá en la escala evolutiva de la humanidad. Entonces, Sí, y ahí entonces vemos igual planteamientos filosóficos detrás, sí, porque plantea que en el fondo como que la raza humana nunca va a estar en real armonía hasta que no seamos un solo ente, sí, po, que aquí lo llevan a la literal, que vamos a ser parte de todo de un líquido, que sí. no va a haber una diferencia. De hecho, en uno de los últimos Pero capítulos, al mismo tiempo, eso representa la pérdida
de lo que somos como humanidad. Es que eso Lo que resulta... aparentemente nos hace mal es lo que nos hace especial. Es que yo creo que lo que resulta es que el humano para evolucionar, según la trama de la serie, es como cuando desaparece en sí mismo y se vuelve uno con el otro y supera la barrera del alma. Entonces, resulta que cuando logra el plan de complementación humana es cuando deja de existir Shinji como Shinji y se transforma en el árbol de la vida, y se transforma en una especie de símil de Dios en el final de Evangelion. Sí, pero eh, volvemos a esto. Todo eso se lo otorga Rey. Rey es la que concentra como toda esa energía, la que toma todo incluso está la imagen de como que toma todo este caldo primordial. Y ella es la que en la película que salió después de los final de la serie, tratando de explicar estos dos capítulos que son bastante introspectivos en visión de cómo se presentan, Rey les deja la decisión a Shinji. Sí, po. Somos todo este caldo primordial o volvemos a lo que somos, esta individualidad y eh, entregarnos lo que sea que nos entreguemos siendo individuales. Odio o amor, lo que sea. Y yo creo que, por ejemplo, en el caso del amor, yo creo que es bien particular esta serie porque sale muy poco lo del amor romántico, solamente en el caso de Misato con Kaji, que tienen tan enamorados y un amor tormentoso. Sin embargo, que yo creo que que lo que se trata del amor son sobre todo el tema del amor propio. Sí. Bueno, ahí también está como todo mezclado. Lo que también mencionaba con Gendo, hace por un amor, un amor genuino a su pareja, o lo hace por un amor propio de que él que él cree que con eso se va a sentir mejor. Y con Shinji también lo vemos. Y bueno, esto lo podemos traspolar como casi a todos los personajes. Las cosas que hacen las hacen por un sentimiento hacia el otro o netamente tiene que ver con algo que ellos creen que los va a hacer sentir mejor. Yo Y creo que va de la que mano con esto del amor propio. ese es el punto clarificador de, yo creo que del motivo de los personajes, porque todos tienen un background de un trauma psicológico, sobre todo los problemas con las figuras paternas, maternas, porque Misato también tenía un Uh-huh. problema con su figura paterna, que había muerto, Sí, pues. y todos los personajes estaban haciendo sus roles en estas batallas para llenar el vacío que le habían dejado en el pasado. Sí, de hecho Misato en un momento hace el símil, pues. Como que ella también ingresó a NER esperando este reconocimiento de su padre ya fallecido, pero que a la larga estaba ahí por ella, Sí, que trata como de transmitirle esta enseñanza a Shinji, porque no hay que olvidar de que todo esto está pasando con un individuo que es adolescente, donde todas estas cosas están revoloteando, pero donde hay pocas cosas internas que te permitan estabilizarte y hacer una reflexión profunda de lo que está pasando y de lo que está sucediendo, de eso mismo que está pasando, lo que está sucediendo adentro de ti. Incluso esto que aunque te lo diga alguien como una forma de guía, no lo pescáis, que es lo que pasamos todos en el fondo por la adolescencia. sí, es Como que verdad. está esa necesidad igual de que las enseñanzas a la larga las tenemos que experimentar por nosotros mismos. Sí, en el caso de Misato, que es como la que de alguna manera le da una especie de familia a Shinji dentro de este Tokio, ella también en algunos momentos también siente, dice cómo ella está tratando de ayudar a Shinji si no se puede ayudar a sí misma. Se encuentra un poco como inconsecuente en algunos momentos. Y es heavy porque el rol de Misato se transforma, no sé si en un rol de madre, pero sí como en un referente de lo adulto, pero también de lo adulto quebrado, como de una adultez corroída por una infancia destruida. Sí, y ahí me voy a colgar en esto que sale súper lindo, porque Misato, como tú dices, está también un poco
quebrajada como su ser interno, su madurez, entrega desde eso como genuino afecto, genuina preocupación. Si bien ella se sigue como construyendo a sí misma, lo poco que sabe lo entrega de forma muy genuina. Además que como en todo, esta relación de que ella se lleva a vivir a Shinji, a su departamento, empieza a generar lazos, po, y eso también empieza a generar ser reparativo. Sí, una familiaridad. Y es inevitable que esta persona ya, Misato, siendo más adulta que Shinji, que también está reparándose y construyéndose, tome ese rol de guía ante un muchacho que está súper perdido en la vida. Sí, pues está totalmente perdido. Y también yo creo, bueno, me gustaría hablar un poco de Shinji, que yo creo que tiene esta figura como muy del cobarde y todo, pero también es interesante cómo este personaje, como destruido psicológicamente, es quien tiene el poder para destruir el mundo o para regenerarlo. Cómo Shinji es el protagonista, destruye los estereotipos del protagonista, porque él no es heroico, sino que él se mueve por, por sus necesidades y sus carencias y su tristeza. Entonces, me parece bien poético el discurso de la tristeza como guía. Como que nunca en el anime, o sea, como se da muy poco en el anime de que los personajes sean movidos por instintos casi suicidas. Sí, sí, yo creo que se debe hacer como el gran aporte en ese sentido, como lo dices tú, rompe todos los esquemas del canon del héroe. Sí, Tiene que solo ponerse en riesgo algunas veces por sobre otros, pero más allá no está ese espíritu combativo, el espíritu que da aliento. Al contrario, a él siempre le tienen que estar dando aliento. sí, alimentando el ego. Solo atina, sí, solo atina casi como un acto reflejo, no de lo heroico, sino que como para no seguir sintiéndome mal yo, de tengo que hacer algo, porque si no hago algo va a ser culpa mía. Sí, No, como que funciona siempre desde lo negativo. Ahora es curioso porque si bien se puede hacer como el chiste de que Shinji es la encarnación de la depresión, no está muy lejos de lo que es la realidad, porque él siempre cae en pensamientos negativos y emociones obviamente depresivas y negativas para él, porque cuando se cursan trastornos de esa característica, el cerebro empieza a funcionar efectivamente, bueno, donde pareciera que es más estimulante el tener pensamientos negativos y autodestructivos hacia él que tener un pensamiento un poco más alegre o optimista de las circunstancias en que se están viviendo. sí, de hecho es muy particular que en un capítulo él es movido por el pánico a morir en una batalla, por el miedo a morir y luego en el final él quiere morirse. Y que no le importa la humanidad, sino que se quiere morir y que se acabe todo y que chao con todo. Y también ese desánimo que tiene es muy particular de la depresión, como que es bien tema, ¿cachai? Que eso de no tener ganas de hacer nada y que se acabe todo, me da lo mismo. Sí, sí, todos en algún momento pasamos, pasamos por estados así. Pasamos por estados donde encontramos que estamos en el mejor momento y la felicidad máxima, y también en esos donde que se vaya todo a la chet. ¿Qué vamos a Sí. preocuparnos de la humanidad? Que todo se destruya, ¿no? Es que eso me parece interesante de Shinji como protagonista porque yo creo que es el más humano, porque no es un arquetipo, tiene los mismos dilemas que tenemos como humanos, ¿cachai? Como no Pero no sentirnos solo bien. Shinji, No, sí, pues los personajes Misato también también. pasa por esos sentidos donde se le entrega esta responsabilidad de estar al mando de todo, pero no toma decisiones como pensando en todo, pues. Ella también reconoce que las decisiones que toma las toma pensando en sus más cercanos, pues, y que se despreocupa del mundo. Sí, pues. Entonces, o sea, es como, eh, claro, es como pasa a ser algo anecdótico de
para poder salvar a esta persona que me importa, tengo que salvar al mundo. Pero Claro. si tengo que salvarla, aunque se destruya el mundo, es como... Ahí también volvemos a esta sensación egoísta de que para quedar bien conmigo, de que hice algo para que no muriera, que se vaya al resto del mundo. Si desaparecemos todos en el intento, al menos quedo tranquilo conmigo mismo. O sea, no va a quedar tranquilo porque van a morir todos, Pero es que no sabemos qué hay después de la muerte, ¿eh? sí, pues. Más allá de este líquido, esa sopa primordial de Lilith. Bueno, de hecho yo creo que eso mismo pasa en Evangelion porque al final se destruye el mundo y ¿qué pasa después de la muerte? El mundo se rehizo gracias al deseo de Shinji. Y ahí viene todo el reveal of the Evangelion con las películas que siguen esta historia. Así que yo tengo un datazo porque hace muy poco me compré el manga de Evangelion completo y ¿Ya? resulta Como buen que, otaku. sí, como buen otaku, y resulta que este personaje de la piloto que sale con lentes, que es una piloto nueva que no estaba antes en la serie, resulta Karen, que Karen creo que se llama. sí, que resulta que era compañera científica de la mamá. Ahora, no se explica Ya. cómo es un personaje de 14 años piloto, pero este Pero es que personaje, en las películas se explica, Asuka en algún momento dice que tiene la maldición del Eva. Que al parecer todos los pilotos se mantienen jóvenes. claro, Ahora, la pregunta es, ¿cómo pasa esto? ¿O en qué momento? De que ella siga conservándose tan joven. sí, ¿Por qué pasó? porque ella era compañera en la universidad de la mamá de Shinji y estos lentes no eran de ella, sino que eran de la mamá de Shinji, se los da. Y este manga está terminado posterior a la serie. Entonces este manga da esa puerta para que nosotros nos cuestionemos de dónde salió ese personaje. Entonces, porque no es Ya. cualquier personaje. Y disculpa mi ignorancia, ¿el manga continúa con lo que sale en las películas? No, llega justo antes de las películas. Entonces podemos decir que las películas es una continuación o una adaptación Son la de lo que es continuación el del manga. manga. Ya, una continuación, perfecto. Y tenemos 3 películas hasta el momento, ¿no? Por la Sí, pues, espera de una cuarta que ya el próximo llevamos año. como una década esperando la cuarta. Siempre se hacen esperar las buenas horas, hay que tener paciencia y esperar no morir antes de que se estrene. Siempre se dice que va a salir el próximo año. Durante muchos años dice el próximo, el próximo. Pero este año salió un tráiler. Salió un Sí, tráiler salió un tráiler. de 3 más 1. Igual siento que de estas películas que hay hasta ahora son más importantes las 2.22 y la 3.33 que son las dos últimas que tenemos. Porque Que la primera resulta, pareciera como un resumen del inicio de la serie. claro, se plantea más el tema del reboot, de que se reinicia al principio y después resulta que hay un momento en la serie original de que Shinji se fusiona con el líquido y desaparece su cuerpo dentro ¿Sí? del plug en la serie original y en el manga. Y resulta que en ese periodo de tiempo que pasa en el manga, o sea, en la serie original, que después sale Shinji del plug y ya todo está bien, aquí en los nuevos pasa mucho tiempo y se vuelve que hay una revolución después de que sale del plug. Ah, sí, bueno, ahí te pegaste el salto directo a la última película. Sí. Eh, y ahí se vuelve de nuevo todo un giro de tuerca en la trama de Evangelion. Se dejan explícito bastantes cosas que estaban siempre en los análisis y en el trabajo post después de ver la serie, que ya quedan más explícitos en cuanto a leer, en cuanto a los objetivos, en cuanto a interacciones con los humanos entre sí, los Eva, los ángeles, Adán, pero aparecen nuevas dudas también, pues. Sí, y El nuevo elemento. yo creo que es muy difícil que nosotros podamos determinar argumentos certeros hasta que no termine, hasta que no nos muestren la última obra. Sí, siempre va a dejar cosas abiertas. Ya es parte de Evangelion que te deje esa posibilidad de pegarte el bolón que tú quieras
buscando significado a cada cosa. Porque tiene mucho De hecho, simbolismo. sí, pero igual es bacán porque creo que en la 2.22 donde se muestran escenas que en la serie no se habían mostrado. Estamos No, viendo cosas que pasan paralelamente en la serie, que a lo mejor si bien no siguen exactamente el mismo hilo temporal, porque estamos hablando de que se reinició todo de nuevo, te aclara ciertas cosas, pues vemos como el pretendiente de Misato, siempre se me olvida el nombre de este tipo, Calle. consiguió el maletín, Sí, po. efectivamente. Vemos como esos datillos que antes no los habíamos visto. Y las películas también cambian algunas imágenes que nos hacen volar la imaginación de qué es lo que está pasando, Sí, porque nos algunos hacen notar que es textos, algo distinto. algunos textos, sí, algunos diálogos, mejor más que textos, algunos pequeños diálogos. Creo que hay unas pequeñas variaciones en lo que dicen cuando se encuentra Zuka con Rey en el ascensor. Sí, Es como un tono de los diálogos distintos. Se ve a Rey sonreír sí, cuando el Shinji la rescata de la cápsula. Entonces, también nos habla de que efectivamente hay un cambio en estos protagonistas, en estos personajes. Tendríamos que evaluarlo, y yo creo que eso queda a libertad de nosotros si tiene que ver con un cambio del personaje dentro de su propio mundo, de que hay alguna especie de aprendizaje en este nuevo renacer, sí, en yo este creo que sí. nuevo reinicio, o simplemente ya algo más como súper concreto de que, no sé, cambió la época, cambió todo donde se hizo la serie. Yo creo que Pero a mí también me... cambia los aprendizajes de los personajes. Por eso como que se rebotean. Sí, a mí de hecho también me gusta eso, porque habla de algo que también es como súper potente, y ahí voy a pegar el bolón, es que nuestra alma igual conserva algo de nosotros, ¿cachai? Sí, Que es algo constante. Y que si vamos a tener un aprendizaje, eso va a quedar plasmado en nuestra alma, o nuestras experiencias van a quedar ahí como plasmadas, en más nuestra allá alma, aunque se del cuerpo. regenere. ¿Cómo? En nuestra alma, aunque se vuelva a renacer. Sí, pues. Bueno, todo esto desde los códigos de la serie, obviamente. Sí, No, no necesariamente no es que como sea así. tenemos que pensar que nuestro mundo funciona con las mismas normas. No, pues esto es un anime. Tenemos que decir, esto es un anime. El mundo no es Sí, así. sí, pues dentro del mundo del anime, claro, me gusta esa idea de que hay una real continuidad. Sí, Y es volviendo a ese interesante eso. salto que dices tú, que hay toda una revolución de, de que teníamos desde el inicio de la serie a Ner como los buenos, luego como esta gente que también planeaba algo oscuro, y ya Sí, aquí al final de esta última película son lo como los tenemos malos. totalmente claro, son los malos, Sí, son los bueno, que... no se sabe hasta la última. Ya no Sí, elucubramos más porque ya nos tenemos que esperar. Yo creo que, bueno, yo recomiendo ver Evangelion. Me gusta haber hecho este capítulo para también aportar desde otras lecturas que no habíamos visto en la anterior y también que vean las películas nuevas que tienen harta controversia porque no la encuentran tan buenas, porque muchos creen que es como un resumen, pero en verdad no. sí, hay Entonces, bastante polémica ahí en eso. Es sí, como la están actualizando para seguir con el hype y sacar dinero de o esto. sea, yo creo que quieren sacar dinero sí, pero yo creo que, bueno, se lo merecen, pues hicieron Se puede hacer una gran un, serie. sí, se puede hacer un buen trabajo incluso queriendo sacar dinero. Sí, pues, No tiene por qué ser todo malo. sí, una cosa no quita la otra. Sí. No, y Evangelion, para la gente que le guste o no le guste, ha dejado marca en el anime, y eso es innegable. O sea, independiente de que si le encontré una buena serie, espectacular serie o una mala serie, ha dejado marca y huella en la historia En la del anime. historia del anime, sí, definitivamente. Bueno, nada más que decir, yo creo, Sigmund, damos por finalizado nuestro capítulo, que es más de larga duración que los habituales, Es pero que es Evangelion, es sí, inevitable. pero ahí Y aún así dimos, dejamos muchas cosas en el tintero. De sí, hecho, dejamos muchas en, cosas en el tintero.
Sí, po. Hablábamos con Vladimir que incluso se podría hablar de un puro personaje y faltaría tiempo para un capítulo. Sí, pues. Bueno, ya, pues. Adiós a Ya, pues, nuestros escuchas sí, que estén bien. y que nos sigan Ahora escuchando. ya estamos cumpliendo, estamos siendo más constantes y próxima semana nuevo capítulo también. Sí, Así que síganos, compartan si nuestras les gusta, redes. claro, si nos gustan, recomiéndennos, denle like, síganos en Instagram y ahí dejen sus comentarios. Estamos Sí, atentos a la lista para nosotros. ya, pues. Chao, chao. Chao.